Muy bien, buenos días a todos. Queremos compartir la palabra de Dios con todos los que me puedan ver. Dice Salmo 51:12: vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Vamos a orar. Padre, gracias por ayudarnos a comprender todas las cosas. Gracias por tu palabra que, Señor, la has reservado para enseñarla a tus hijos, y aún los niños pueden comprenderla. Por eso te pido que hables a todos los que me escuchen y que puedan también entender lo que nos quieres decir esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Cuando hablamos del gozo, hemos hablado mucho del pecado de David. Este salmo fue escrito precisamente por David cuando pecó contra Betsabé, pecó de adulterio. Y hemos oído en repetidas ocasiones que David perdió el gozo por causa de ese pecado de adulterio. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña que no solamente por el hecho de adulterar se está pecando, sino tan solamente por mirar a una mujer para codiciarla, ya se adulteró con ella en su corazón. Y cualquier pecado pues nos hace perder el gozo. Yo me pregunto, y le pregunto a cada uno de ustedes, cuando aceptamos a Cristo nos llenamos de un gozo muy grande, que éramos capaces de dar la vida por Cristo en ese momento. Pero conforme pasa el tiempo, parece que ese gozo se va perdiendo paulatinamente. Y al grado que muchos cristianos, no dudo que sean cristianos, que van perdiendo el gozo y el interés para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y hoy quiero hablar de esto. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde el gozo de la salvación? Bueno, el gozo se pierde cuando nos acostumbramos a pecar. Vamos poco a poco desviándonos de Dios, a veces sin darnos cuenta. Un pecadito aquí, otro pecadito allá, como la granja de el viejo McDonald's, que habla que tiene puerquitos, hoy por aquí, hoy por allá, hoy más allá. Así nosotros también, un pecadito aquí, otro más allá, y pensamos que no es tan grave, pero lo que no vemos, de lo que no nos queremos dar cuenta, es que vamos perdiendo el gozo y por lo tanto el interés por las cosas de Dios. Vemos en estos momentos que hay una crisis de salud y vemos cómo las familias se deben reunir a cierta hora, y aún no dudo que ahí en su propia casa lleguen tarde al culto. No me digan que eso es algo sencillo, no lo es. Pero bueno, yo quiero hablar de por qué razones se va perdiendo el gozo de la salvación. Bueno, el gozo se pierde porque vamos acostumbrándonos a pecar. Nos parece insignificante este pecadito, aquel otro pecadito, una mala palabrita, otra mala palabrita, un mal pensamiento, otro mal pensamiento, hablar un poco mal de ciertas personas, otro poquito aquí, otro poquito allá, y vamos hundiéndonos poco a poco en una, si no amargura, al menos una indiferencia hacia las cosas de Dios. Pero bueno, también voy a hablar de cómo recuperar ese gozo. Ahí vemos en el mismo Salmo, el versículo 17, dice el mismo David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Podemos ver también en 2 Crónicas 7:14, donde el Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Yo creo que necesitamos volver el gozo de esa forma. ¿Cómo se vuelve el gozo a nuestros corazones? Si estamos perdiendo el gozo, hay que arrepentirnos. ¿Qué pecados nosotros mismos cometemos que nos hacen perder ese gozo? Hay que arrepentirnos, hay que confesar nuestro pecado. Ahí en Actos capítulo 3, verso 19, la palabra de Dios nos dice: arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean raídos
y le hemos cortado ahí cuando damos el plan de salvación, pero lo que sigue, pues que vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Significa que teniendo gozo, vamos a tener lógicamente un refrigerio espiritual. Pero ¿cómo viene si ya lo hemos perdido o lo estamos perdiendo paulatinamente? Habla a los cristianos. Bueno, hay que arrepentirnos, hay que humillarnos ante Dios, hay que buscar a Dios de corazón, hay que confesar nuestro pecado. Salmo 34, 18 dice: cercano está el Señor a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Y ahí en el Salmo capítulo número 30, versículo número 5, para un solo texto quiero dar, dice: porque un momento será su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la noche durará el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Hay esperanza para los que van perdiendo el gozo paulatinamente. Si en estos tiempos de reflexión por causa de esta crisis que el mundo está teniendo, podemos buscar a Dios sinceramente, buscarlo de corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hacerlo con un corazón sincero, porque solo así vamos a dejar de contristar al Espíritu Santo. Pues es el Espíritu Santo que nos da el gozo, dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Entonces, si contristamos al Espíritu, vamos a perder el gozo. Y el Espíritu se contrista cuando desobedecemos a Dios. Vamos acumulando un pecado tras otro y el gozo se va perdiendo. Pero hay que recobrarlo. Es tiempo de humillarnos ante Dios. A veces no lo hacemos porque reconozcamos nuestros pecados de una forma tan sencilla. A veces Dios tiene que doblarnos nuestras rodillas para pedirle a Él de corazón que nos perdone, que nos limpie, que nos dé la oportunidad, y sobre todo que podemos recobrar ese gozo. Pero también el gozo se pierde cuando perdemos la comunión con Dios. Ahí en Isaías 59:2 dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. En 2 Corintios capítulo 13, verso 14, en el final de esta carta, el apóstol Pablo se despide de esta manera. Lo voy a leer. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículo número 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Habla aquí de la comunión con el Espíritu Santo, y para tener comunión tenemos que andar bien, en santidad, para que así podamos tener el gozo que nos da el Espíritu Santo. Así que para recobrar ese gozo, primero que nada necesitamos arrepentirnos y confesar nuestro pecado, y pedirle al Señor que nos vuelva el gozo de nuestra salvación, como lo hizo el rey David. Pero también el gozo vuelve cuando buscamos sinceramente a Dios en oración, pero sinceramente. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Y ahí en Juan capítulo 16, verso 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, si no hay gozo, no hay fuerza. ¿Quién va a tener fuerza? ¿Quién va a tener ánimo si no tiene gozo? Y el gozo se pierde porque nosotros mismos contristamos al Espíritu Santo y perdemos la comunión con Dios. Y el pecado es el que nos quita ese gozo y nos debilita espiritualmente. Ese gozo debemos buscarlo con sinceridad, pero va a volver cuando tengamos nuevamente comunión con el Espíritu Santo. Y por último, ¿cómo se pierde el gozo? Cuando somos rebeldes a la palabra. No obedecemos, queremos tener gozo. El Señor ahí en Juan capítulo 15, versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengáis gozo. Aquí lo vamos a leer literalmente como dice Juan capítulo 15, versículo número 11. Aquí lo dice muy claro la palabra del Señor. Juan 15, 11. Dice la Escritura: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es Cristo que nos ha hablado, nos ha dado su palabra
Cuando nosotros somos rebeldes a la palabra, nosotros vamos a perder ese gozo. Cada vez que obedecemos la palabra, Dios nos dice que al obedecer vamos a tener bendiciones. Lógicamente que al obedecer, como dice Deuteronomio 28, al obedecer hay bendiciones, entonces lógicamente hay gozo cuando hay bendiciones. Y al desobedecer hay maldiciones. ¿Quién va a tener gozo con las maldiciones? Entonces, obediencia a la palabra es lo que nos va a volver el gozo de nuestra salvación. Y hay otros pasajes ahí de mismo Juan, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 4. También lo vuelve a repetir aquí, 1 de Juan capítulo 1, versículo número 4. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dice, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, recapitulando, el salmista David pedía al Señor que le volviera el gozo de su salvación. Lo había perdido por un pecado de adulterio que había cometido. Nosotros podemos cometer muchos supuestos pecaditos, que para Dios no hay diferencia entre un pecado y otro. Y el gozo se va perdiendo, se pierde porque nosotros tenemos pecado, pero también lo podemos recuperar si nos arrepentimos sinceramente. Y arrepentirse significa que estemos nosotros dispuestos a abandonar ese pecado, arrepentirnos y confesar ese pecado a Dios, decirle, Señor, este es mi pecado, lo confieso y me quiero apartar, ayúdame a dejarlo. Y a veces nosotros mismos categorizamos los pecados, pero para Dios pecado es desobediencia. No hay pecado chico ni pecado grande, para Dios todo es igual. En el caso de David, cometió adulterio, pero dijo Cristo que tan solo con mirar a una mujer para codiciarla ya adulteramos en el corazón. Y hay una lista larga en la enseñanza de Cristo, en el Sermón del Monte, respecto al pecado. Habla de matar a alguien, pero habla también de enojarse sin razón con su hermano. Para Dios no hay diferencia, entonces cualquier pecado cometido nos quita el gozo de la salvación. ¿Cómo recobrarlo? Arrepentirnos sinceramente, pedirle a Cristo que nos perdone, nos limpie con su preciosa sangre, y ese gozo va a empezar a volver. Pero perdemos el gozo porque perdemos la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu es santo y Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo vamos a poder estar en comunión con Dios si estamos contristando al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención de nuestros cuerpos? Entonces yo creo que hay que volver otra vez a ese gozo, como recobrando la comunión con el Espíritu Santo, viviendo una vida santa, una vida limpia, una vida pura como a Dios le agrada. Pero también hablamos de la rebeldía que hay a la palabra de Dios. Muchos ni quisieran meterse en este tema. De hecho, hay algunos consiervos que ni siquiera quieren entender que la palabra de Dios debe ser traducida correctamente para que así podamos entender cuál es la palabra de Dios. Pero no, prefieren mejor ignorar, pensando que al ignorar les va a librar del castigo, o al menos de tener gozo cuando no se está realmente obedeciendo la palabra como es. Y la palabra de Dios no la dejó Dios nada más como adorno, ni como un amuleto, la dejó para leerla, para estudiarla. Pablo dijo a Timoteo muy claro que no dejara de leer. Hay que leer para poder comprender. Dios quiere que tengamos conocimiento de la palabra, no ser cristianos ignorantes, para tomar decisiones adecuadas. Estamos viviendo una crisis de salud y muchos cristianos hoy día asustados como el mundo, porque no leen la palabra, ni siquiera se enteran de la voluntad de Dios, porque ni siquiera hacen lo que Dios quiere. De hecho, muchos pastores son unos expertos, parecen hombres de negocios, andan de aquí para allá, de ciudad en ciudad, de conferencia en conferencia, y lo último que hacen es meterse a estudiar las Escrituras. No sé qué es lo que enseñan en otras partes, pero muy pocos son los que dedican, pues mínimo, unas 3 horas diarias a la palabra de Dios. ¿Y ahora qué dirán? Ahora que están en cuarentena, ¿no tienen tiempo de leer la Biblia? ¿No tienen tiempo de escudriñar las Escrituras? ¿No tienen tiempo de estudiar realmente las versiones que son correctas? Y es lo que Dios a veces nos está a nosotros realmente presionando para que entendamos.
hay madres de familia que sí, siempre en la calle, trabajando en el mundo para traer sostén a la casa y da lugar a que muchos maridos sean atenidos. Ahora las mujeres que no quieren hacer caso de atender a los hijos, ahora están en sus casas. ¿Qué quiere Dios enseñarnos? Quiere poner en orden a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que tener un discernimiento. Ahora, pero si no leemos la palabra, si no entendemos la palabra, no habrá discernimiento alguno para poder comprender que lo que Dios hace, lo hace para nuestro bien. Y ahorita tenemos que reflexionar qué estamos haciendo mal y a qué nos está Dios obligando a volver. ¿Por qué nos dobla las rodillas de esta forma? Para volver a las sendas antiguas, de donde nunca debimos haber salido. Por eso, obedecer la palabra es verdad, la palabra de Dios, toda ella es verdad, y debemos obedecerla como ella es en verdad. Y no solamente lo que nos convenga, la palabra de Dios no es una comida de buffet, donde podemos escoger qué comer y qué no. La palabra de Dios para comer completa, toda ella. Todo el consejo de Dios, como dijo Pablo. Y como pastores, debemos ser como Pablo, que no nos rehusemos a dar todo el consejo de Dios, aunque a veces no sea popular esto. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y por último, para concluir, no significa que no padezcamos por causa de ello, pero aún con todo ello, Dios promete darnos gozo. Ahí en 1 de Pedro, capítulo número 1, dice la palabra de Dios, desde el versículo número 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual según su grande misericordia nos ha reengendrado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, no contaminada y que no se marchita, reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios por fe para la salvación que está aparejada para ser revelada en el postrimero tiempo, en lo cual vosotros os regocijáis grandemente, estando al presente un poco de tiempo, si es necesario, afligidos en diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra en la revelación de Jesucristo, al cual no habiendo visto, le amáis. Escuchen esto: en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y lleno de gloria, recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gozo inefable, aún en medio de problemas, de tribulaciones, de pruebas, pero hay gozo. Inefable significa que no podemos explicarlo. Yo garantizo, como quien ha pasado por muchas pruebas, que el gozo del Señor es nuestra fuerza, no se aparta ni aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos de mayor crisis, ese gozo inefable ahí está, pero siempre y cuando nosotros dejemos a un lado el pecado y busquemos sinceramente a Dios, siempre y cuando tengamos comunión con el Espíritu Santo todo el tiempo, siempre y cuando obedezcamos la bendita palabra de Dios. Y si hubiéramos cometido algún pecado, así como lo hizo David, confesarlo, arrepentirnos y decirle: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación.